con Notimundo a la Carta. En medio de las tensiones diplomáticas, polémicos testimonios en casos de corrupción, inestabilidad política, los ecuatorianos tendrán que acudir a las urnas este 21 de abril para decidir sobre la consulta popular. ¿Será esta una herramienta de medición de la popularidad del actual gobierno? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Hernán Reyes, analista político. Hernán, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, licenciada Bayona, mucho gusto y gracias por la invitación. El gobierno ha planteado una narrativa clara acerca de la consulta popular. Defensores de la patria contra los narcotraficantes. Según la tesis del gobierno, la oposición a la consulta vendría desde los sectores políticos que buscan que las organizaciones narcocriminales continúen dentro del Estado. Sin embargo, la consulta no propone únicamente medidas de seguridad como el apoyo de las Fuerzas Armadas, sino también medidas sociales como el trabajo por hora y la reforma polémica como el arbitraje internacional. Dentro de la consulta, le pregunto, ¿se esconde acaso alguna agenda política o económica del gobierno? Definitivamente sí, la consulta es un mecanismo, un instrumento de carácter electoral que el gobierno del presidente Daniel Noboa está utilizando de cara a las elecciones del 2025 y como mecanismo para poder preservar el capital político que con la declaratoria de conflicto armado interno que hizo en enero adquirió y que en los últimos tiempos todas las encuestadoras están mostrando que ha venido decayendo porque la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado no cumple los objetivos y las metas que el gobierno se ha planteado y porque la ciudadanía cada vez descree más en la palabra del presidente Noboa. Entonces creo que es una herramienta justamente que tiene carácter político y eso se demuestra justamente por esos discursos tan altisonantes, tan polarizantes que Noboa está planteando, como aquel que usted mencionaba, licenciada, de plantear que quienes apoyan la consulta popular es la ciudadanía de bien, la que quiere el bien para el país, y quienes no estamos de acuerdo con alguna o varias o todas las preguntas de la consulta popular y votaremos no, estamos defendiendo a los criminales. Es una burda reducción de la complejidad del tema y lamentablemente en estos casos la mayoría de la población muchas veces no tendrá tiempo o no estará interesada en leer los contenidos de las preguntas o tampoco en saber qué es lo que se está jugando en el fondo y se dejará guiar justamente por esta estereotipificación y esta reducción de los buenos versus los malos, que no tiene sentido ya más en la política ecuatoriana. Y es que considero que es difícil entender lo que ha pasado, la incursión de Ecuador en la embajada mexicana, sin analizar el contexto político que necesariamente es electoral, como usted lo acaba de decir, considerando la consulta y además las elecciones generales del 2025. Entonces, ¿es esto un parámetro de medición de la popularidad de Noboa después de las drásticas decisiones que ha tomado? Definitivamente sí, y creo que solamente una vez que tengamos los resultados de la consulta popular, veremos hacia dónde enfila o se enruta el gobierno de Noboa, quizá generando y profundizando todavía más una política de mano dura al estilo Bukele, que más allá de los resultados, como yo decía, que no son visibles, que no son tangibles, a pesar de que nos está metiendo las manos a los bolsillos de los ecuatorianos a través del cobro de impuestos, de que está pidiendo a la ciudadanía a través de un spot bastante mal hecho, por cierto, que está circulando en redes sociales, donde frente al malestar de la ciudadanía, que el propio gobierno se da cuenta y lo pone en el spot de que nos están poniendo demasiados impuestos, responde con una simpleza mayúscula diciendo que no, que es aquí la oposición entre solidaridad versus criminalidad y que si es que hay que ser solidario y que hay que aportar con el impuesto a la renta para reducirlo en 150% si hay donación a la policía. Es decir, yo creo que es un gobierno con muy poco rumbo, pero que pragmáticamente hablando, lo único que le interesa y tiene entre ceja y ceja es poder reelegirse el 2025. De ahí la virulencia, la violencia y yo diría la irracionalidad de la acción tomada cuando invade, asalta la embajada mexicana, golpea a funcionarios de aquella delegación diplomática, extrae golpeando y maltratando
al expresidente Jorge Glass, y finalmente se enfrenta contra el mundo. Es como que el Ecuador contra el resto del mundo da la cara en cónclaves internacionales, como lo que sucedió en la reunión de la OEA, luego será en la reunión de la CELAC, y finalmente decide ni siquiera dar disculpas al Estado que fue agraviado por eso, sino mantenerse, yo diría, tosudamente en una línea de que actuamos bien porque finalmente no creemos en todo el artículo 22 de la Convención de Viena y por lo tanto México es el culpable de todo. Ahora, esa línea comunicacional que usted menciona respecto a los defensores de la patria y en contra de los narcotraficantes para promocionar la consulta popular, ¿no es exactamente la misma línea que utilizó el gobierno de Guillermo Lasso en su consulta de 2023, la cual no fue aceptada por la ciudadanía? Por supuesto, y esa es digamos, la falacia de la que echan mano gobiernos que no tienen la razón de su parte, que no tienen la capacidad de formular argumentos lo suficientemente contundentes para poder defender sus tesis, y que, como en el caso de Lasso y ahora en el caso de Noboa, que no es sino un Lasso recargado de juventud, podríamos llamarle, porque de todos los demás defectos también está recargado, está echando mano justamente de esa dicotomía, buenos versus malos, gente de bien versus criminales. Ya Lasso habló de terroristas a los que protestaban en las calles, les acusó de estar financiados por el narcotráfico, a la dirigencia indígena, lo que nunca aprobó. Es decir, son gobiernos propensos a llenarse la boca con epítetos descalificativos de quienes se oponen a esos gobiernos para en un clima, y eso sí hay que reconocerlo, un clima tremendamente marcado por la incertidumbre, por la inseguridad, por el miedo de la ciudadanía ante el escenario de violencia que seguimos viviendo en el país. La gente, digamos, aplicando solamente el concepto de la espiral del silencio de Noel Neumann, la mayoría de la gente no quiere entrar en esta, no quiere ponerse en contra, digamos, de quienes están acusando con el dedo a que quienes se ponen en contra efectivamente son antipatria, son conchudos, es gente atrasapueblos, etcétera, para simplemente utilizar unos cuantos adjetivos que ha utilizado Noboa. Entonces, desde su visión, las medidas de seguridad que el gobierno ha adoptado responden a una jugada política electoral. Las medidas de seguridad que el gobierno ha adoptado respondieron, en primer lugar, a la exigencia de hacer algo frente a la impavidez y a la inutilidad del gobierno de Lasso. El país estaba prácticamente desangrándose y creo que Noboa efectivamente tenía que tomar una medida drástica y pragmática. No creo que la medida que tomó haya sido la mejor, esta declaratoria de conflicto interno armado. Varios expertos en materia legal plantean que no es la mejor figura, que ni siquiera países como México o Colombia, donde ha habido procesos de mucho de sangre y mucha violencia, han adoptado esta figura, porque es una figura muy riesgosa, pero en fin, echa mano de esta figura para poder sacar a los militares y a los policías, para poder militarizar la sociedad, en una palabra. Lamentablemente, esto es parte de un discurso también, al mismo tiempo que es una necesidad que la ciudadanía clamaba, porque ya hagan algo para que no les sigan matando, robando, secuestrando y vacunando. Al mismo tiempo, Noboa utiliza este mecanismo, lo está haciendo, para poder, digamos, obtener capital político y para poder enfilarse hacia la reelección. Son las dos cosas al mismo tiempo, con el agravante de que no ha dado resultados la militarización de la sociedad, de que con los decenas de miles de allanamientos y de operativos y las miles, creo que son 13,000 personas o más detenidas, apenas están llevando a cabo 108, creo, denuncias o procesos de investigación. Llegan ya casi a las 20,000, Hernán. ¿Perdón? Llegan ya casi a las 20,000. Llegan casi a las 20,000, así es. Apenas 100, creo, están en proceso de indagación, de investigación, acusados de terrorismo. Y el resto, se pregunta la ciudadanía, ¿para qué tanto despliegue, para qué tanto presupuesto, para qué tanta fanfarria? Si a la larga sigue suelto prófugo Fito, si a la larga los cabecillas de las cárceles siguen sin aparecer, y si a la larga existen todavía crímenes, masacres, lanzan granadas, secuestran a la gente, etcétera, como lo vemos todos los días en redes sociales y en los noticieros. ¿Conoce usted cómo se encuentra la medición de la consulta según las últimas encuestas, sobre todo lo que hemos vivido durante las últimas horas?
Desconozco datos, lo que he escuchado es que de todas formas hay una caída bastante notable de lo que era una posición bastante sólida. Los datos que tengo, digamos, son anteriores. Se hablaba de entre 75 y hasta 80% en algunas preguntas que tendrían respaldo el sí, y esto fue descendiendo hasta el 65, 60, y en algunos casos hay preguntas de las cuales se habla, lo último que escuché eran cifras que hablaban de casi un empate técnico, especialmente las preguntas 4 y 5, si no me equivoco, que son las preguntas vinculadas con el trabajo por horas y el tema del arbitraje internacional, que son las más cuestionadas por la ciudadanía. Ahora, hace un mes las encuestas daban cuenta de una aceptación histórica del presidente Daniel Noboa de más del 80%. ¿Considera que las polémicas alrededor de la embajada, de lo que sucedió en la Embajada de México, la falta de preparación de algunos de sus ministros, como la de Ambiente, por ejemplo, el enfrentamiento con el correísmo y los fines de semana que tuvimos que fueron muy duros en temas de violencia, ¿el país ha cambiado esa balanza? A ver, creo que la popularidad, la aprobación de la gestión, la credibilidad en la palabra del presidente, que efectivamente la mantenía, digamos, en niveles bastante buenos durante el mes de febrero y yo diría hasta inicios de marzo, se va deteriorando y va cayendo poco a poco, debido a varias cosas. Uno, la inoperancia y la ineptitud de varios de los miembros del gabinete del presidente Noboa, de los funcionarios altos del gobierno, porque son sus secretarios para ejecutar las distintas áreas de administración del Estado. Varios de ellos efectivamente no tienen ni el talante ni la capacidad para enfrentarse a un micrófono, para explicar en la Asamblea Nacional cuestiones muy sencillas en términos de presupuesto básico de la institución u otras medidas tomadas. Y luego de eso yo creo que se nota inoperancia y falta de acción, porque los principales problemas, por ejemplo, en el área de salud, de educación, etcétera, cuyos ministros efectivamente parece que fueran personajes absolutamente ausentes, no se mejoran, más bien empeoran. Seguimos ya no solamente con falta de medicinas en los hospitales, sino a ratos hay hospitales que no tienen ni siquiera comida. El Estado no sigue sin pagar a proveedores, no existe una reactivación económica del país, la economía del país precisamente porque el gobierno no quiere soltar no hacer ningún pago ni ninguna inversión que tiene la responsabilidad y el deber de hacerlo, no lo quiere hacer, y en ese sentido la gente se está dando cuenta que ni siquiera ofrecimientos con los cuales Noboa se había vanagloriado de habernos llevado a un nuevo Ecuador, como por ejemplo el incremento sustantivo del empleo, ni siquiera eso lo pueden cumplir, porque en realidad ya se sabe que el empleo no ha aumentado, sino más bien ha disminuido. Es decir, inclusive el gobierno empieza a echar mano de mentiras, utilizando y jugando datos erróneos para confundir a la ciudadanía, puesto que esta ya refleja malestar. A esto se le agrega lo que pasó el 5 de abril, en el asalto a la embajada, la andanada de tundas que nos vinieron desde todos los gobiernos del mundo y organismos internacionales, y a esto se le va a agregar un proceso de, yo diría, pugna política interna, nuevamente, pugna ejecutivo-legislativo. Ya la Revolución Ciudadana, después de la acción del 5 de abril, era evidente que iba a romper con el gobierno quería eso, podía haberlo hecho de muchas otras maneras, quiso hacerlo de la manera más gorilista que uno se puede imaginar, y en ese sentido la gente va a empezar a sentir no solamente crisis económica, no solamente que la situación de violencia e inseguridad sigue igual, sino va a empezar a sentir nuevamente crispación política. Así que creo que esta idea de lo nuevo, del gobierno nuevo que plantea Noboa, se va a ir desinflando con el paso del tiempo, y por más que gane, digo yo, la consulta, que pueda ganar inclusive, digo yo, las 9 preguntas, o gane las 11, perdón, o gane 9, o gane 7, y por más que el gobierno pretenda tener un poco más de oxígeno político, aparte de eso, yo creo que va a ser un camino larguísimo hasta las elecciones de febrero del 2025, donde el desgaste de Noboa, mi impresión es de que va a ser cada vez más pronunciado. Veamos qué pasa. Le agradezco muchísimo. Gracias a usted, que pase muy bien. Una buena tarde. Nos acompañó Hernán Reyes, analista político. En